Hola, ¿qué tal, psicocientíficos? ¿Cómo están? ¿Te interesa conocer cuál es la importancia de la psicología educativa y su objeto de estudio? Bien, en el video te explico eso y más. ¡Vamos con el video, psicocientíficos! La psicología educativa es una rama de la psicología que se encarga de identificar los procesos de aprendizaje y los problemas relacionados con la educación y formación de los estudiantes en todos los niveles y modalidades. En otras palabras, la psicología educativa analiza de qué manera aprendemos y enseñamos y busca los mejores métodos y programas de estudio para optimizar los modelos educativos. ¿Cuál es la importancia de la psicología educativa? Bien, la importancia de la psicología educativa va desde la integración de los padres y educadores y la habilidad que tenga el personal escolar en la detección a tiempo de alguna dificultad en el proceso enseñanza-aprendizaje. Los centros educativos deben estar conformados por un personal competente que refiera a los casos de alguna desadaptación de los alumnos, cuales tomen las medidas necesarias para reducir algún problema. La psicología educativa orienta al pedagogo sobre las estrategias a utilizar para la solución de problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así también como los de disciplina, respeto y tolerancia que deben estar presentes en la escuela. Un psicólogo educativo se dedica a la intervención y reflexión sobre los comportamientos humanos en situaciones educativas, con el fin de mejorar el desarrollo de capacidades y competencias de las personas, tanto a nivel individual como institucional. Bien, en el video que aparecerá acá arriba te digo de forma exacta cuáles son las funciones de un psicólogo educativo y en qué puede elaborar. Corre a ver el video cuando termines de ver este. Es importante que puedas entender que la psicología educativa se centra en estudiar cómo funciona el aprendizaje humano. Lo que se busca básicamente es entender cómo funciona nuestro cerebro ante los estímulos. Es importante señalar que el aprendizaje se realiza en todas las etapas de la vida. Ahora bien, esta cuestión tiene influencia en multitud de aspectos porque, según la edad o la situación de salud, hay unos aspectos con más importancia que otros. En consecuencia, esta es una disciplina en constante mejora y perfeccionamiento. ¿Cuáles son las características de la psicología educativa? Bien, las características de esta rama de la psicología se centran en lo que realiza. Sus principales funciones son: número 1. Análisis de los procesos de aprendizaje. El análisis de los procesos de aprendizaje es el punto básico de esta disciplina, y entender cómo se aprende o las características de cada caso o colectivo es importante para esta rama de la psicología. Número 2. Mejora de los procesos de aprendizaje individual. Entender cómo se aprende es un primer paso. Ahora bien, al final lo que se pretende es mejorar estos procesos de aprendizaje. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestro video. Aquí es el único lugar donde vas a encontrar contenido de psicología que te resultará muy interesante. ¿Qué esperas para suscribirte a nuestro canal de YouTube? Número 3. Mejora de los procesos de aprendizaje colectivos. Es cierto que el individuo es el que principalmente aprende, pero en el entorno cultural influye hasta tal punto de que en algunos casos es determinante. Es por ello que la psicología educativa no cierra la puerta a la psicología social y toma elementos de esta. ¿Cuál es la clave? Conocer las bases de aprendizaje de los grupos sociales. Número 4. Adecuación de los procesos de aprendizaje a la edad. La adecuación de los aprendizajes a la edad es otro de los aspectos altamente relevantes. En primer lugar, según la edad que tengas, tus procesos de aprendizaje variarán. Está demostrado que hay determinadas regiones cerebrales que tienen más protagonismo en la niñez y que otras lo tienen en la edad madura. Saber esto es fundamental para poder establecer bases de aprendizaje más adaptadas y eficaces. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda suscribirte, darle like y compartir nuestro video. Por cierto, aquí te dejo un video que te va a resultar muy interesante.
Nos vemos pronto, psicocientíficos.